Yo les voy a hablar de toma de decisiones clínicas en pacientes con extrasístoles ventriculares de eje inferior o de tracto de salida de ventrículo. En general, las taquicardias ventriculares de tracto de salida o de eje inferior, como queramos llamarlas, son la forma más frecuente de taquicardia ventricular idiopática y son razonablemente frecuentes en población general, con lo cual suponen un problema habitual en nuestro quehacer diario. El mecanismo electrofisiológico reconocido para estas arritmias sería la de la presencia de pospotenciales tardíos por actividades encadenada dependiente del calcio. Y por lo tanto son estas arritmias o aparecen en situaciones relacionadas con el estrés emocional, con el esfuerzo físico, situaciones donde existe un aumento del tono simpático. Eso también justificaría por qué estas arritmias se inducen con facilidad o se inducen en el laboratorio de electrofisiología mediante la administración de drogas simpático-miméticas como isoproterenol, y finalmente podría justificar por qué estas taquicardias responden a la administración de fármacos betabloqueantes, antagonistas del calcio o la adenosina intravenosa. Estas arritmias tienen un origen focal y habitualmente se localizan en una región anatómica concreta. Esto permite o en algunos casos puede sugerir el electrocardiograma de superficie cuál es la localización focal de la arritmia. Yo creo que a continuación el doctor Bazán desarrollará este tema con mayor profundidad. En cualquier caso, aunque sean arritmias que se localizan en el tracto de salida ventricular, fundamentalmente el tracto de salida de ventrículo derecho, también se han descrito otras localizaciones como punto de origen de estas arritmias, como el tracto de salida del ventrículo izquierdo, las cúspides aórticas, tanto la cúspide derecha como la izquierda, coronariana derecha e izquierda. También se han descrito origen de estas taquicardias en la arteria pulmonar y también una localización epicárdica, generalmente relacionada con estructuras venosas coronarias. Los pacientes con taquicardias de tracto de salida o de eje inferior pueden presentarse con diversas manifestaciones electrocardiográficas. Quizá la forma más frecuente sería aquellos pacientes que se presentan con extrasístoles ventriculares monomórficos repetitivos más o menos frecuentes a lo largo de 24 horas. Una segunda forma de presentación serían aquellos pacientes donde lo que predomina son rachas de taquicardia ventricular no sostenida repetitiva. Episodios de taquicardia ventricular no sostenida que aparecen fundamentalmente en periodos de reposo y que pueden alternarse con extrasístoles aislados, con dobletes, y que incluso pueden llegar a tener una presentación incesante. Finalmente, una tercera manifestación electrocardiográfica de estas taquicardias sería la presencia de aquellos pacientes que sufren episodios de taquicardia ventricular monomórfica sostenida, con un perfil paroxístico y que aparecen estas crisis de taquicardia en relación con momentos de estrés emocional o con el ejercicio físico. En cualquier caso, existe un solapamiento entre las manifestaciones electrocardiográficas de estos pacientes y, de hecho, un paciente con extrasistolia ventricular de tracto de salida puede presentar otras manifestaciones de la enfermedad en forma de crisis de taquicardia ventricular sostenida, crisis de taquicardia ventricular no sostenida, y esto lo puso de manifiesto un trabajo publicado hace unos años en el JACC donde intentaba analizar cuáles eran las características diferenciales de estas tres manifestaciones clínicas de estos pacientes. Y en concreto, como podemos ver, entre los pacientes donde lo que predominaba era la extrasistolia ventricular de tracto de salida, existía en un gran porcentaje de los casos crisis de taquicardia ventricular no sostenida y hasta en un 10% de los casos había episodios de taquicardia ventricular sostenida inducida durante la prueba de esfuerzo. Solapamiento que también podía observarse en aquellos pacientes donde lo que predominaba eran crisis sostenidas de taquicardia ventricular o crisis no sostenidas de taquicardia ventricular. Es decir, este solapamiento hablaría de una misma causa con una presentación electrocardiográfica continua en forma de extrasístoles ventriculares, rachas de taquicardia ventricular no sostenida y crisis ocasionales de taquicardia ventricular sostenida. Además, con una peculiaridad, y es que para un mismo paciente las diversas manifestaciones electrocardiográficas tenían una misma morfología de QRS, reforzando la idea de que tienen un origen focal para un paciente dado. ¿Cuál debe ser la toma de decisiones clínicas en pacientes que acuden con extrasístoles ventriculares o taquicardias de tracto de salida? En primer lugar, la primera actuación debe ser la de descartar la presencia de una cardiopatía estructural, ya que las taquicardias de tracto de salida, el diagnóstico de taquicardias de tracto de salida debe ser un criterio, un diagnóstico de exclusión. Y así, en el proceso diagnóstico hay que descartar que se trate de una taquicardia ventricular secundaria o causada por una enfermedad estructural o a un síndrome genético asociado a muerte súbita.
pacientes descartar la posibilidad de una taquicardia ventricular catecolaminérgica, síndrome de Brugada, con las pruebas diagnósticas convencionales. Pero quisiera detenerme unos minutos sobre lo que considero que es el principal diagnóstico diferencial, lo que en algunos casos puede generar dudas, y es el diagnóstico diferencial con la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y la importancia de este diagnóstico diferencial viene condicionado por una serie de circunstancias. En primer lugar, a que ambas patologías comparten manifestaciones clínicas similares. También comparten manifestaciones electrocardiográficas, ya que los pacientes con displasia ritmogénica de ventrículo derecho pueden sufrir episodios de taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda y de eje inferior, y tanto en forma de crisis de taquicardia ventricular monomórfica sostenida como en forma de extrasistolia ventricular frecuente. De hecho, la presencia de extrasístoles ventriculares de tracto de salida es uno de los criterios menores para el diagnóstico definitivo de displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Y además, para acabar de complicar las cosas, es que en casos de taquicardia ventricular de tracto de salida, en un pequeño porcentaje de pacientes, entre el 10, 20, 30%, pues se han descrito anomalías ecocardiográficas en la resonancia magnética como las que se observan en fases iniciales de la displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Por lo tanto, conviene de alguna forma realizar o fijarse en este diagnóstico diferencial. Y hay varios trabajos que han analizado las diferencias clínicas, electrocardiográficas, electrofisiológicas que podrían tener ambas entidades. En este estudio, publicado hace unos años en la Revista Europea de Cardiología, los autores analizaron una serie consecutiva de pacientes con taquicardias de tracto de salida, con pacientes con displasia ritmogénica de ventrículo derecho y compararon cuáles eran las características clínicas de ambos. Lo primero que podemos observar es que la valoración de los síntomas aportaría muy pocos elementos diferenciales. Es decir, la mayoría de pacientes en ambas entidades podían referir episodios sincopales o, fundamentalmente, palpitaciones exacerbadas en relación con el esfuerzo físico. Una historia familiar positiva de arritmias ventriculares o especialmente de muerte súbita sí que sugeriría la presencia de displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Y finalmente, las anomalías electrocardiográficas, tanto relacionadas con la despolarización, el QRS, o anomalías de la repolarización, aparecerían con mayor frecuencia en pacientes con displasia ritmogénica de ventrículo derecho. De hecho, este mismo mes, en el Heart Rhythm, se ha publicado un score sencillo por un grupo americano, varios hospitales, a un estudio colaborativo, donde han recuperado aquellas variables que en estudios previos habían sido predictoras o habían demostrado ser predictoras independientes de displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Lo que pretendían era establecer un score diagnóstico electrocardiográfico fácil, identificable en la consulta, para que permitiera diagnosticar displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Han establecido una serie de variables sencillas a las cuales se le han otorgado una puntuación. La primera de ellas sería la presencia de ondas T invertidas en precordiales derechas, una duración durante los extrasístoles ventriculares prolongada en la derivación de 1, la presencia de muescas de notching en múltiples derivaciones y una transición mayor a V5. Sobre un score posible máximo de 8 puntos, pues se establecería el posible diagnóstico de displasia ritmogénica de ventrículo derecho cuando este score superara los 5 puntos. De hecho, en este estudio, que ha sido validado en una serie de 85 pacientes, un score superior a 5 puntos apareció en el 84% de los pacientes con displasia ritmogénica de ventrículo derecho y en ningún paciente con taquicardia de tracto de salida de ventrículo derecho. Destacar que en este estudio, entre los pacientes con displasia ritmogénica, en un 41% de los casos la taquicardia ventricular clínica fue en forma de extrasistolia ventricular frecuente. Finalmente, en esto los autores destacan que la presencia de múltiples morfologías de taquicardia ventricular sugeriría la presencia de displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Aquí tenemos dos ejemplos, dos electrocardiogramas. Este primero, les he mostrado anterior, de un paciente tratado en nuestro hospital de taquicardias de tracto de salida, y siguiendo los resultados de este score podríamos ver cómo no existen anomalías de la repolarización en precordiales derechas. En segundo lugar, la duración del QRS durante el extrasístole sería inferior a 120 milisegundos. No observamos muescas, melladuras y la transición sería en V3. Por lo tanto, en este paciente el score sería de 0.
Por el contrario, aquí les muestro un electrocardiograma de un paciente con el diagnóstico confirmado de displasia ritmogénica de ventrículo derecho, y aquí sí podemos ver anomalías iniciales. En el electrocardiograma en ritmo sinusal podemos ver cómo existen anomalías de la repolarización en precordiales derechas. También podemos ver cómo la duración del extrasístole en D1 es superior a 120 milisegundos. Además, si nos fijamos en precordiales, podemos ver prácticamente en todas las derivaciones precordiales la presencia de muescas melladuras y de una transición en V5. En este caso, el score sería de 8, lo que sugeriría el diagnóstico de displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Por supuesto, esto no pretende sustituir a los criterios diagnósticos establecidos por el Task Force, pero es una medida sencilla, fácil de interpretar y fácil de reconocer en la consulta diaria. Además, también podemos emplear el estudio electrofisiológico como herramienta de diagnóstico diferencial en casos complejos. En primer lugar, en pacientes con displasia ritmogénica de ventrículo derecho se han descrito la presencia de potenciales de bajo voltaje, fragmentación, potenciales tardíos, elementos o hallazgos que no suelen encontrarse o que no aparecen en pacientes con taquicardias idiopáticas de tracto de salida. También la inducibilidad de las arritmias ventriculares es diferente en ambas entidades. En general, en pacientes con displasia ritmogénica de ventrículo derecho existe facilidad o hay una mayor facilidad para inducir la taquicardia ventricular clínica mediante estimulación ventricular programada. Aquí tenemos un caso de nuestro laboratorio en el cual se indujo una taquicardia ventricular en un paciente con displasia ritmogénica de ventrículo derecho mediante la administración de un tren de extraestímulos. Por el contrario, los pacientes con taquicardias idiopáticas de tracto de salida, la inducibilidad mediante estimulación ventricular programada no es tan sencilla y generalmente se requiere de la administración de isoproterenol. Pero quizá la mayor utilidad podamos encontrarla con los sistemas de navegación electroanatómica. Esto es un estudio, un trabajo presentado por el grupo de Venecia, del grupo del Hospital de Padova, a cargo del doctor Corrado, donde incluían pacientes con taquicardias de tracto de salida o con morfología de bloqueo rama izquierda y eje inferior, donde existían dudas diagnósticas entre taquicardia idiopática o displasia ritmogénica de ventrículo derecho, y lo que hicieron fue comparar el mapeo electroanatómico que obtenían en ambos pacientes. Lo que los autores observaron fue que en aquellos pacientes donde el diagnóstico final fue taquicardia idiopática o de tracto de salida, el mapeo electroanatómico no identificó la presencia de áreas de bajo voltaje, áreas de escara. Por el contrario, en aquellos pacientes donde finalmente se confirmó como diagnóstico la displasia ritmogénica de ventrículo derecho, sí que se identificó durante el mapeo electroanatómico áreas de bajo voltaje, áreas de escara, que posteriormente se observó como la biopsia realizada en estas zonas había una sustitución fibrograsa, atrofia de miocitos, compatible con el diagnóstico de displasia aritmogénica de ventrículo derecho. La segunda actuación que debemos realizar en este tipo de pacientes es qué hacen en el caso de detectar una disfunción ventricular izquierda. Y es que la disfunción del ventrículo izquierdo en un paciente con extrasístoles ventriculares de tracto de salida puede estar causada por la propia taquicardia. Y esto, pues, un falso diagnóstico de miocardiopatía dilatada, pues puede conllevar un tratamiento erróneo, incluso en algunos casos a la implantación de un desfibrilador. Por lo tanto, es importante en un paciente con extrasístoles de tracto de salida y con mala función ventricular plantearse la posibilidad de taquimiocardiopatía. ¿Cuál sería la frecuencia de aparición de este problema y cuáles son los predictores? Pues les muestro un estudio publicado hace 2 años en el cual los autores recogieron una serie consecutiva de pacientes con taquicardias de tracto de salida. En primer lugar, en esta serie de prácticamente 250 pacientes, los autores vieron cómo un 7% presentaba taquimiocardiopatía. Entre las variables presentes en este grupo de pacientes, los autores observaron cómo la carga de extrasistolia ventricular fue muy superior entre los pacientes que desarrollaron una disfunción ventricular, una carga en torno al 30% frente al 8% entre los que no desarrollaron dicha disfunción ventricular. También los pacientes con taquimiocardiopatía mostraban como características diferenciales la presencia de arritmias de extrasistolia ventricular a lo largo de todo el día, así como la presencia de crisis de taquicardia ventricular no sostenida repetitivas durante la monitorización. En este estudio, un punto de corte de extrasistolia del 16% actuó permitió detectar la presencia de taquimiocardiopatía con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 37%.
La importancia que tiene considerar la taquimiocardiopatía o la extrasistolia como causa de dicha disfunción ventricular es que el control de la arritmia, fundamentalmente con la ablación del foco, consigue recuperar la función ventricular prácticamente en todos los pacientes. Y esto nos lleva a una tercera actuación, y es no solo diagnosticar la presencia de disfunción ventricular, sino valorar el riesgo que tiene un paciente concreto con extrasistolia ventricular de desarrollar una taquimiocardiopatía en el futuro. Por lo tanto, en cada paciente con estas arritmias deberíamos evaluar la función ventricular y valorar la carga de arritmias ventriculares en Holter de 24 a 48 horas, de forma que una presencia o una carga de extrasistolia superior a un 16-24% en otros estudios que no les he mostrado, pues quizá determinaría o nos permitiría seleccionar un grupo de pacientes con un mayor riesgo para desarrollar una taquimiocardiopatía. También quizá aumentaría en el riesgo de desarrollar esta complicación la presencia de rachas de taquicardia ventricular no sostenida repetitivas o arritmias que persisten durante todo el día de monitorización. En estos pacientes habría que hacer nuestro máximo esfuerzo terapéutico, que generalmente conlleva el tratamiento mediante ablación con catéter, ya que la ablación efectiva permite el recuperar la función o permite prevenir que aparezca esta complicación. Y ya finalmente, mostrarles dos diapositivas acerca de cómo estas arritmias, que habitualmente tienen un perfil benigno o que se considera que tienen un buen pronóstico, en algunos casos pueden actuar como iniciadores, como disparadores de arritmias como la taquicardia ventricular polimórfica o la fibrilación ventricular, y que esta circunstancia pues, puede llegar a provocar la muerte súbita del paciente. Les muestro aquí en esta diapositiva dos casos. En un primer lugar, un paciente con un episodio de fibrilación ventricular desencadenado por un extrasístole que previamente estaba presente en forma de un ritmo bigeminado, que sería una arritmia benigna de tracto de salida. En este caso indujo una crisis de fibrilación ventricular. O en la parte inferior de la diapositiva, donde podemos ver el inicio de una taquicardia polimórfica, afortunadamente no sostenida, iniciada con un extrasístole localizado en tracto de salida ventricular. Por lo tanto, a la pregunta de si son arritmias siempre benignas, pues no, en algunos casos pueden tener un comportamiento, digamos, maligno o adverso. ¿Cómo podíamos distinguir estas formas con una peor evolución o con un peor pronóstico? Pues hay pocas publicaciones. Afortunadamente son pocos los pacientes en los cuales se han descrito estas complicaciones, y recientemente se reunieron las 3 publicaciones que han descrito esta complicación, que son las series de Heisager, el grupo israelita de Biskin y un grupo japonés, y han intentado analizar qué variables clínicas y electrocardiográficas permitiría diagnosticar estas formas de un pronóstico más adverso. En primer lugar, los pacientes con estas formas malignas tendrían con mayor frecuencia síncope como síntoma de entrada. Fíjense, un 70% de pacientes presentaba síncope frente a un 18% de pacientes entre las formas consideradas como benignas. También los autores analizaron diversas variables electrocardiográficas. En primer lugar, el primer punto que observaron es que en aquellos pacientes donde los extrasístoles iniciaban episodios de taquicardia ventricular polimórfica, el intervalo de acoplamiento del extrasístole era menor que en aquellos casos donde los extrasístoles no iniciaban crisis de taquicardia ventricular polimórfica. Una segunda característica sería que aquellos extrasístoles que iniciaban episodios de taquicardia ventricular polimórfica podían presentar una mayor duración, y quizá lo más importante sería que aquellas crisis de taquicardia ventricular polimórfica iniciada por extrasístoles tenían una frecuencia inicial de los extrasístoles mayor, por encima de 230-250 latidos por minuto. Por lo tanto, en un paciente con extrasistolia de tracto de salida, una historia clínica de síncope, especialmente asociado a manifestaciones electrocardiográficas asociadas o sugerentes de una forma maligna, haría que nos planteásemos la ablación como estrategia terapéutica inicial. A modo de conclusión, en pacientes con extrasistolia de tracto de salida, tras una evaluación diagnóstica con pruebas habituales de imagen, exploración, para descartar la presencia de cardiopatía estructural, formas más complejas, un primer tratamiento inicial puede ser la administración de fármacos, teniendo en cuenta una serie de limitaciones. Y en primer lugar es la escasa utilidad o el escaso efecto positivo que tienen estos fármacos, ya que en el mejor de los casos logran controlar a no más del 50% de los pacientes. Por lo tanto, en la mayor parte de los pacientes finalmente
podremos acabar optando por la ablación. En aquellos donde persisten síntomas o el paciente no tolera el fármaco o el paciente es muy joven y no desea seguir tomando la medicación durante un periodo tan largo de tiempo, pues la ablación constituirá el tratamiento de elección. También en aquellos pacientes que se manifiesten con síncope o con taquicardias ventriculares rápidas, por encima de 230-250 latidos por minuto. También entre aquellos pacientes con una elevada densidad de extrasistolia ventricular, especialmente por el riesgo que pudieran tener de desarrollar una afectación de la función ventricular, o en los casos donde exista una sospecha de displasia ritmogénica de ventrículo derecho y no tengamos un diagnóstico diferencial definitivo, el estudio electrofisiológico puede aportar elementos para, digamos, facilitar ese diagnóstico definitivo. Teniendo en cuenta, además, que la ablación es una técnica terapéutica muy eficaz en estos pacientes, pues en diversas series se habla de una tasa de eficacia del 90-95%, en el Registro Nacional de Ablación de Catéter la tasa reportada es de un 85%, con un riesgo de recurrencia en torno al 5%. Para concluir, diría que las taquicardias ventriculares de tracto de salida son la forma más frecuente de taquicardia idiopática y que la primera actuación clínica debe ser la de distinguir este tipo de arritmias de otras taquicardias relacionadas con cardiopatías estructurales, especialmente la displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Además, es importante valorar la presencia o el riesgo de desarrollar una afectación de la función ventricular en este grupo de pacientes y, además, en un escaso número de pacientes, la arritmia puede mostrar un perfil más grave, es decir, no siempre son arritmias benignas. Finalmente, decir que la ablación constituye el tratamiento definitivo de elección. Muchas gracias.